La Zona Cero. Nos apetece mucho realizar este monográfico porque volvemos otra vez al antiguo Egipto, nada más y nada menos, ¿verdad? Egipto tan fascinante, tan maravilloso, tan enigmático, pues 5.000 años de historia. Como dijo ya Napoleón Bonaparte a sus soldados, desde estas pirámides os contemplan tantos siglos. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues vamos a Abidos, que es un lugar emblemático y lleno de cosas por contar, cosas por narrar. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Bien, bien. Bueno, veo fenomenal. que vienes hoy vestido de Seti primero, ¿eh? Sí. Qué guapo estás, Jesús. Muchas gracias, la verdad es que me sientan bien, ¿no? Sí, Estos tocados. pero deja ya de estar tanto de perfil. Ponte mirando al micrófono, hombre. Entonces pareceré más ancho. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Hola, ¿qué tal? Buenas Mira, noches. tú vienes de sumo sacerdote. Efectivamente, ya ves. Tampoco está mal, vienes dispuesto a oficiar. Sí, bueno, ahora mismo. Bueno, Abidos es uno de esos lugares raros, ¿verdad, Jesús? Es un... Sí, dentro raros. De todo el universo egipcio, ¿verdad? La verdad que sí. Como sabéis, he estado hace muy poco en Egipto y además estuve con bastante gente, con lo cual sirve para contrastar opiniones y vas notando aquellos templos que llaman la atención. Están los más conocidos, en fin, todo lo que son las pirámides, que eso ya llama la atención en sí, estés o no estés dentro, ¿no? Porque el estar dentro también sí que es una experiencia sublime. Y después están los otros templos. En general, de Abu Simbel llama mucho la atención, pero por lo espectacular, ¿no? Por estar tallado en la roca. Los dos de Abu Simbel, ya sabes que es el de Ramsés y el de Nefertari. Pero no hay magia ahí en Abu Simbel, es decir, hay espectacularidad. Y piedra. Y piedra, exactamente. Y es muy bonito, y sobre todo si llegas a la hora oportuna, que es el amanecer o el atardecer, incluso se ve el espectáculo de luz y sonido, que está considerado como uno de los mejores de Egipto. Pero cuando se habla de magia, hay otros templos. Y dos de esos templos es Dendera y Abidos. Por distintas razones, ¿no? Pero en este caso nos vamos a adentrar en Abidos. En Abidos, el guía que teníamos, un guía egipcio, pues yo se lo comenté, era una persona pues ya muy avezada, ¿no?, en este tipo de tours. Yo le preguntaba, digo, si tuvieras que elegir un lugar mágico para ti, fíjate que has recorrido toda la geografía egipcia y has contado la parte ortodoxa y la heterodoxa, ¿con cuál te quedarías desde el punto de vista mágico? Y él me dijo, sin ninguna duda, Abidos. Y le pregunté, ¿por qué? Dice, porque solo ahí he tenido la sensación de que algo pasa, de que algo extraño ocurre. Y una de las cosas que yo he tenido la sensación, y que he tenido la sensación a otras personas, otros turistas, es que los jeroglíficos tienen vida, se mueven. Bueno, pues Abidos, solo para empezar. Dendera es el templo en el que Champollion descubrió tantas cosas, ¿no? Sí, claro, ahí está el famoso zodiaco de Dendera, que también, hay mucho que hablar, es el templo de la diosa Hathor, también es un templo sublime porque en los subterráneos de Dendera es donde están esas enigmáticas bombillas, es lo que se ha llamado siempre llamar las bombillas de Dendera. De una berenjena enorme. Claro, que es una especie de berenjena. Pero es verdad que cuando llega Champollion, en su único viaje a Egipto, se va como una flecha a Dendera. Y descubre, por casualidad, como suele ocurrir casi siempre estas cosas, ese zodiaco de Dendera, que es una de las salas superiores que tiene el templo, y bueno, pues excavando, y al final, pues eso, un derrumbe fortuito que hay, van a parar precisamente a esta sala, y ahí se descubre el primer zodiaco de la humanidad. Es decir, ese zodiaco astrológico es la primera representación gráfica que hay del mismo, con todas las consecuencias que tiene eso, porque además es un zodiaco que empieza en la época de Leo, y a partir de ahí se dice que es cuando realmente empieza la civilización egipcia, es decir, después de ese famoso diluvio de la Atlántida. Es decir, que el zodiaco de Dendera, por supuesto que tiene muchísimos misterios. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Dendera, vamos a hablar de un sitio muy cercano también, que es Abidos, que como ves también hay mucha tela enigmática para cortar. Qué curioso, Carlos, que un guía que estos guías egipcios viven en la abundancia histórica, ¿verdad? Viven rodeados por todo lo que se puede imaginar. Hombre, tienen que jugar con la magia también. Claro, y que elijan Abidos, ¿no? Bueno, Abidos la verdad es que reúne una serie de características muy curiosas. Jesús ya ha contado algunas cosas, pero la verdad es que es cierto. Por de pronto vamos a empezar cosa a cosa. Yo voy a empezar, por ejemplo, porque es el foco de una de las más apasionantes e indestructibles leyendas urbanas de la era moderna en lo referente a la egiptología. Y es que los constructores del templo de Abidos aparentemente grabaron unas extrañas inscripciones que rápidamente se hicieron famosas porque daba la sensación de que correspondían pues a una especie de carro de combate, un helicóptero y a un submarino. Vaya, un Leonardo da Vinci de la época, ¿no? Exacto, entonces la verdad es que, visto esa primera vista, es cierto que lo parece, tiene mucha gracia, porque es que es así. O sea, es que sobre todo el helicóptero y el submarino, pero principalmente el helicóptero parece una pacha, o sea, es una cosa asombrosa. Así, bueno, claro, es estilo egipcio, es todo visto en dos dimensiones, bueno, aunque tiene forma, pero de manera lateral, como si fuera un perfil, y la verdad es que es francamente curioso.
La verdad es que la explicación, bueno, en mi caso, me acuerdo que Nacho Ares un día con mucha calma y tranquilidad me explicó cómo era el fenómeno. Parece ser que, bueno, que Ramsés II, que era un faraón dedicado a la gran construcción de templos, también se dedicó a apropiarse de todos aquellos que habían hecho sus antecesores, o sea, no solamente los suyos, sino que cogía también los de otros. Y lo que hacía era algo tan sencillo como que tapaba el cartucho del faraón anterior, una especie como de firma, de fabricación, y lo que hacía es que ponía un parche de argamasa encima y sobre ese parche colocaba su cartucho con su nombre. Entonces, la verdad es que el montaje da unas formas caprichosas que a nosotros, pues bueno, nos recuerdan a objetos de tecnología moderna. La verdad es que es obvio que esa es la explicación, que no hay ningún otro misterio encerrado detrás de las extrañísimas máquinas de Ávidos, pero Internet, con lo que hemos hablado tantas veces, es demoledor en estas cuestiones. Por más y más que se demuestre, por más que esté explicado, por más que lo cuentes, es inútil. Cada cierto tiempo sale alguien diciendo que acaba de descubrir unas extrañas máquinas sobre la pared del templo de Ávidos. Es una cosa sorprendente. Ubícanos, Jesús, Ávidos en el mapa, y dinos con qué faraones debemos relacionar este templo. Pues hay que relacionarlo con Seti I, el padre de Ramsés II. Precisamente esa alusión que está haciendo Carlos a ese bloque, es un bloque que une dos capiteles, estamos a 10 metros de altura, o sea que no creas que se ve fácilmente. De hecho, lo primero que se fija cuando se entra en la sala hipóstila, ¿no? Ahora ya está techado, ¿no? Porque durante mucho tiempo estuvo al descubierto. Entonces, claro, mucha gente que ha leído ya este tipo de enigmas se dan cuenta que están esas extrañas máquinas de Ávidos, y cuando entran, pues justo en la sala hipóstila, a la izquierda, mirando a esos 10 metros de altura, pues encuentran ese bloque que une dos capiteles que tienen la forma de papiro en esa zona. Y, claro, esa inscripción lo que hace es que la reforma Ramsés II, que es el hijo de Seti I. Por lo tanto, ya estamos ubicándonos en esa época. Siempre se habla de que tanto Ávidos como Dendera, su estructura es muy anterior. Cuando digo anterior, incluso se pierde un poco en la noche de los tiempos, porque se habla incluso de construcciones predinásticas, y ahora hablaremos de uno de los edificios que están allí cerca de Ávidos. Entonces, pero vamos, originalmente, si lo tenemos que ubicar, hay que ubicarlo ya en la dinastía 19, por lo tanto con Seti I, que es el que se encarga de hacer este templo a mayor gloria de Osiris. Osiris es el dios principal, a pesar de que también están representados otros muchísimos dioses. De hecho, Amón-Ra, fíjate, en el templo de Ávidos es donde he visto mejor representado a Amón por la policromía, por su pintura, es decir, pintado en azul, porque normalmente cuando se ve siempre esa efigie de Amón con esas plumas de avestruz que le caracteriza, ¿no?, como tocado, pues claro, por supuesto ya no tiene policromía, ya se ha desgastado la pintura a lo largo de estos siglos, pero ahí sí aparece con ese azul perfecto. Ahí es cuando entendí eso que me comentó el guía, ¿no?, que es cierto que en algunos momentos, según el cambio de luces que hay, según esos tragaluces que inciden sobre algunos jeroglíficos, sí da la sensación de que esos jeroglíficos tienen vida. Y sobre todo cuando ves a Amón con esa claridad y con ese color azul, ya sabes que Amón también estaba considerado Amón el oculto, es decir, con todo ese esoterismo que rodeaba los cultos dedicados a Amón, y por supuesto a Isis y a Osiris. Pero en el caso de Osiris es que es el dios principal, es el dios que marca un poco todas las pautas, que marca todos esos misterios osiríacos, y se marca porque ahí dicen que estuvo uno de las partes de Osiris, de esos trozos que fue cortado Osiris, esos 14 trozos, pues uno de los lugares fue en ese templo, y por eso se le dedica a Osiris, y por eso fue uno de los lugares de peregrinación más importantes del Antiguo Egipto. Ávidos tampoco tiene mucha pérdida, ¿no? Es Nilo arriba y hasta que llegue. Sí, exactamente. Como todas las cosas. No, está más o menos para que los oyentes un poco se hagan una idea, pues más o menos a la mitad del recorrido, es decir, poniendo como en la punta superior todo lo que son las pirámides, ¿no?, la meseta de Gizeh, y abajo poner Asuán, incluso si queremos ir más abajo, pues a todo lo que es lo que habíamos comentado, ¿no?, de toda la estructura de Abu Simbel. Bueno, pues justo en el medio, siempre en este caso en la orilla oriental, ya sabéis que la orilla occidental está dedicada siempre a los muertos, donde está el Valle de los Reyes, donde están todas las tumbas. Sabéis que la división de Egipto es muy importante, además de tenerlo en cuenta. El Nilo marca el río de la vida, el dios Hapi además está también personalizado con un dios. Bueno, pues todo lo que es el occidente es la zona de los muertos, y todo lo que es oriente es donde estaba el templo de los vivos. Entonces esa diferencia quedaba muy clara en su época. Ahora ya no, ahora hay templos por todos los sitios y casas sobre Quería todo, comentar ¿no?, una cosa curiosa, y es que aunque ahora es muy fácil ir a Ávidos porque está incluido en todas las rutas turísticas, porque es un sitio que se ha puesto muy de moda, aparte todo está muy bien conservado y muy bien cuidado, en gran parte gracias a una persona de la que luego hablaremos, realmente hasta hace pocos años fue realmente problemático, porque Ávidos era una de las zonas iniciales de máximo auge del integrismo islámico en Egipto,
y es una de las zonas donde llegó a haber serios problemas con la presencia turista. Afortunadamente todo se solventó muy bien en los últimos años. Pero por eso ahora no es tan fácil ir a Abidos, es decir, en las rutas tradicionales... Pero está ya muy incluido. Se incluye, pero suele estar siempre un poco al margen. Es decir, la gente que va a Abidos y a Tendera son grupos que especialmente están interesados en este tipo de misterios, de los misterios que tienen algunos templos egipcios. Pero si no, suelen descartarlo porque todavía hay una cierta psicosis y un cierto miedo de que a algún turista le pueda pasar algo, lo cual, bueno, los que vamos allí lo agradecemos porque por suerte se puede ver con menos cantidad de personas que, por ejemplo, si vas a Edfú, que parece pues el Corte Inglés en plenas rebajas, la cantidad de personas que te puedes encontrar en ese Bueno, pero ya has estado tú, Jesús, seguro que has dejado la zona pacificada, ¿no? Sí, no, verdad, como sabes que esa es la fama que me da Carlos Canales. Jesús, cuando llega a un lugar, igual que yo veo restos de destrucción, Jesús rápidamente lo pacifica, lo organiza, le damos buenas energías al lugar. Lo pone rápidamente en orden. Además, mira, ahora puedo aprovechar para comentarnos sobre el Osirión, que es un cenotafio de piedra maciza que se construyó en honor del dios Osiris y que es uno de los lugares que plantean más enigmas para los egiptólogos, empezando porque no está nada clara la datación, lo cual es complicado porque debería estar relacionado y asociado a todo lo que hay alrededor y por lo tanto muy relacionado tanto con Seti como con su hijo Ramsés y la 18 dinastía en general. Bueno, pues qué belleza, con Abidos, esas imágenes casi en movimiento por efecto óptico, luego el helicóptero, el tanque, que no existen. Me acordaba de Von Daniken, casi no, ahí hincado de rodillas, extasiado. Pero que es que es imposible destruir ya, por más que explique cómo ocurrió, es inútil. Y luego pues los misterios en torno a Seti I también. Seti I, hay también una cosa interesante que es algo imprescindible para ver en el templo de Abidos, que es la lista real de los faraones. Bueno, menos los excluidos por malos, ¿no? Claro, lo que pasa es que es una lista oficial, por decirlo así. ¿Por qué digo oficial? Porque empieza desde Menes y termina en Seti I, claro. Entonces digo que es la oficial porque ignora de una forma deliberada las dinastías predinásticas. Como todos sabemos, hay otras genealogías, es decir, la primera dinastía, la oficial, empiezan con Menes, que es cuando unifica el Alto y el Bajo Egipto. El rey escorpión. 3.000 años antes de Cristo. Antes estaría el rey escorpión, antes dicen que estaría Narmer, hoy se sabe que Narmer y Menes eran la misma persona, pero habría unas dinastías predinásticas que ya son míticas. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando, según algunas de esas otras listas más extraoficiales, más heterodosas, como por ejemplo pues la que establece Manetón, ¿no? O el papiro de Turín o la piedra de Palermo, y hablan de dinastías predinásticas que antes de Menes se comenta que estaban los Sensujor o seguidores de Horus, una especie de seres semidivinos. Incluso anteriormente se habla de dioses. Pero bueno, por no ir demasiado lejos, claro, ese tipo de dinastías son las que crean ciertos sarpullidos a los egiptólogos. Hay que tener mucho cuidado, efectivamente, porque los egiptólogos lo que nos dicen es que cada faraón hacía de su capa un sayo. Exactamente. Cada uno hacía la historia según le convenía. Entonces los egiptólogos se frotan las manos con Abidos, porque ahí sí que aparece una lista de reyes oficiales. Aparece desde Menes y termina pues con Seti I, lógicamente, porque es en la época que se construye ese templo. Y estamos hablando de un periodo de 1700 años. Pero bueno, que es interesante verlo, porque ahí están todos los cartuchos alineados de una forma muy divertida. Incluso en una sala muy anexa, pues aparecen también una lista de dioses, en este caso también con sus cartuchos, ¿no? Los cartuchos es lo que le da esa identidad y precisamente lo que confiere vida. Ya sabéis que un faraón incluso llegaba a tener más de un cartucho porque estaba su nombre auténtico y su nombre oculto. Y lo mismo pasa con los dioses. ¿Se sabe el número exacto de faraones? Hay muchísimo. Es que, claro, como cada oficialmente dura hasta el Imperio Romano. Claro, hasta oficialmente hay último... 33 dinastías. Claro. Sí. Pero es que estaba pensando ahora mismo cuál es el último emperador romano que se titula faraón. Creo que llega hasta siglo II, era cristiano, me parece, más o menos. Es que no me acuerdo ahora mismo cuál es. Creo que es Diocleciano el último, que se titula faraón, con lo cual en realidad contaría desde Menes hasta, es decir, desde aproximadamente el año 3, aproximadamente 3.000 años, 2.000 muchos años. Menes el 3.000, sí. 3.000 años antes de Jesucristo hasta aproximadamente el 200 y pico la era cristiana. Es una barbaridad de tiempo. O sea, claro. Poner eso en la historia occidental y os doy cuenta dónde nos hemos ido. Nos hemos ido 1.000 años antes de Cristo. No, pero es verdad, es una historia larguísima. Lo que comentabais antes, que algún faraón habrá quedado por ahí borrado, ¿no? Sí, claro, además en esta lista... De hecho hay listas alternativas incluso de sostenidas por egiptólogos, bueno, no considerados ahora de la rama oficial, pero que han tenido cierta, por ejemplo, André Pochán, que en los años 30 sostenía una lista alternativa que empujaba 2.000 años atrás la historia de Egipto, que curiosamente luego sus listas no
como tales, pero sí su idea ha sido muy aprovechada por aquellos que piensan que las pirámides y la esfinge son más antiguas de lo que se dice, etcétera. Bueno, hay una discusión eterna. 33 dinastías, ¿se incluye la tolemaica? Sí. Se incluye, entonces, claro. desde el rey Escorpión hasta Cleopatra. Exactamente, no, pero ni siquiera desde como el rey reino Escorpión, independiente hasta Cleopatra, porque, pero luego sí. Sería desde Menes, realmente, porque esa es la primera dinastía. El rey Escorpión es anterior. O sea, que ni siquiera está dentro de esa... Estaríamos hablando de una dinastía predinástica, pero ya humana, por decirlo así. Todavía el rey Escorpión no dominaba los dos imperios, o por lo menos las dos partes sí, el Alto y el Bajo Egipto. Es Menes el unificador. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también que decir que los egipcios luego de la época romana sí asumieron como propias o como parte de la historia de Egipto lo que no eran dinastías propiamente egipcias, porque estuvieron invadidos una vez desde los Hicsos hasta la dinastía etíope, pasando por los asirios o los propios griegos, los tolemaicos. Bueno, pues 33 dinastías, estamos hablando en concreto de la 19ª. Sí, exactamente. Y de Abidos, y qué cantidad de misterios encierra Abidos todavía. Que, por cierto, en esa lista que estábamos hablando, ya que decías esa especie de reyes malditos, claro que hay cartuchos que están machacados, es decir, la idea es borrar la memoria de algunos de esos faraones malditos por otras dinastías. Que faraón, si podéis imaginar que está machacado su cartucho. Está claro. El Akenatón. Y también la reina Haseput y unos cuantos. Claro, pero otro también. Hay otro, que es el de Tutankamón, porque Tutankamón al principio sí que sigue el culto de Atón, de ese dios monoteísta, y al final pues también cambia, de hecho... Pero cambia, sí. Cambia, y por eso ya se convierte Tutankamón, no Tutankaton, como realmente era el primer nombre, para que el chavalillo era muy joven, en fin, estaba muy influenciado por los sacerdotes. Impresionable. Y por eso siempre se habló de que podía haber sido asesinado, aunque ahora ya sabemos perfectamente, ¿no?, por el ADN y por las radiografías, que no fue así, pero bueno, se pensaba que le habían matado sencillamente porque era una persona incómoda, porque se quería restablecer este culto al dios Amón, que era el que realmente pues tenía prevalencia para todos los sacerdotes. Le mató la septicemia. Exacto. O sea, que es verdad que esto es... Y claro, y cuando entramos ya en Abidos, el mito y el misterio por excelencia, bueno, hay varios, ¿no?, pero sería el Osirión. Eso que rompe todos los cánones arquitectónicos, rompe un poco la estructura de lo que pensamos que es un templo egipcio. Esto, para que nos hagamos una idea, no está dentro del templo de Abidos, sino que está a las afueras, pero a las afueras, digo, a unos pocos metros. De hecho, tienes que salir al exterior y recorriendo pues unos 50 metros nomás, te encuentras con esta estructura, una estructura extraña, ¿no?, porque está construida con bloques de granito, pero monumentales. Estamos hablando de unas 30 toneladas de peso perfectamente angulados y pulidos a espejo. En su conjunto, Abidos es impresionante, ¿no? Es impresionante. Sí. El templo en sí, todo lo que se percibe ahí, ha habido gente incluso que tuvo, me lo contó, ¿no?, que tuvo pues, lo que se llaman estados alterados de conciencia por lo que se vive allí, por el tipo, vamos a llamarlo, de energía que emana, que se percibe, que la gente pues puede notar. Incluso hay algunas cámaras fotográficas que ni siquiera llegan a funcionar en algunos sitios concretos, ¿no?, en alguna de las salas. Y el Osirión son 30.000 kilos de pedrusco allí puesto. Con lo cual, claro, el Osirión es un monumento funerario, es un cenotafio, como comentaba Carlos al principio, dedicado a Osiris. Es decir, supuestamente es una tumba está claro que no, porque a Osiris le trocearon, pero una de esas 14 partes sí que dicen que estaba ahí, en concreto una de las más importantes, que era la cabeza momificada durante bastante tiempo, lo cual fue objeto de culto, de peregrinación. Pero claro, aquí está lo extraño. Es decir, cuando vemos un poco la estructura arquitectónica que tiene el Osirión, nos recuerda esas mismas líneas geométricas al Templo del Valle, por ejemplo, que está al lado de la Esfinge, que es igual que el estilo arquitectónico del Templo de la Esfinge, que está a 1000 kilómetros de distancia. Todo esto nos está indicando de que ese tipo de construcción corresponde a alguna dinastía que por supuesto no es de la 19 y que por supuesto no es de Seti I. De hecho, cuando esto se descubre, cuando Flint Spectri, por ejemplo, uno de los egiptólogos más afamados, y Margaret Murray descubren el Osirión en el año 1903, ellos deducen que se trataba de una construcción muy antigua, pero antiquísima, y lo dataron por lo menos de la cuarta dinastía. ¿Qué ocurre? ¿Por qué después se data en la dinastía de Seti I? Porque entre 1925 y 1930 el arqueólogo Henry Frankfurt descubre en el recinto un cartucho, y un cartucho de Seti I. Entonces no se le ocurre a él y a otros egiptólogos otra cosa que pensar que como ese cartucho de Seti I está grabado en una de las partes muy pequeña, muy minúscula de todo el Osirión, pues que corresponde a esta época. Entonces, en principio, los descubridores entroncaron el Osirión con la cuarta dinastía, y esta era la de las pirámides, la de las 3 grandes pirámides, todo aquello, ¿no?
Sí, así es, porque la cuarta dinastía siempre tenemos que hablar, pues eso, de Keops, de Kefren y Micerinos, y bueno, por supuesto también de Snefru, es decir, hay otros faraones también muy importantes. Pero claro, lo indican ahí por la antigüedad, porque pensaron que aquello no encajaba en ninguna de las estructuras del siglo de la dinastía XVII, la XVIII de la XIX, entonces pensaban que sería de la cuarta porque era la que más antecedentes tenía respecto a ese templo de la Esfinge, que ya digo que es muy parecido a lo que podemos ver, por ejemplo, en Sacsayhuamán, en Perú, ¿no? Sí, por el encaje de las piedras. Por el encaje de las piedras, y que eso no cabría eso ni nada. Erróneamente, y eso están ahora de acuerdo los egiptólogos, erróneamente se ha datado en la época de Seti I. Bueno, pues ahí estaríamos hablando, según algunos otros egiptólogos más heterodoxos, por ejemplo John Anthony West o por ejemplo Graham Hancock, estaríamos hablando de uno de los pocos vestigios de esas dinastías predinásticas, es decir, de los Ensuhor, de los descendientes de Horus, de esos seres semidivinos. Si esto se va demostrando, y parece que por ahí van los tiros, sí que estaríamos dando un vuelco, una vez más, a toda la historia de la egiptología oficial. Bueno, pues Abidos, uno de los epicentros mistéricos del antiguo Egipto, y bueno, pues ahora muy en boga, y también tristemente, hemos hablado de Abidos, pero por culpa del fundamentalismo religioso que siempre estorba bastante, ¿no?, en estas cuestiones de visitar y conocer otras culturas. Bueno, pues perfecto, Jesús Callejo, toma para ti esta imagen de Osiris. Lo que pasa que no es el trozo exacto que me habías pedido. Sí, no, el que le falta ya sabes que se lo comió un pez. O sea que hay toda una historia muy divertida y muy erótica alrededor de esa parte genesíaca de Osiris. Pues toma el pez. Gracias. Para ti, Carlos. A la sal. Toma, para ti, Carlos, te voy a dar este báculo. Oh, qué bonito. Y con él puedes disfrutar un poco paseando por Abidos y a ver si percibes algo mágico. Qué pena que pese tanto. Sí, la verdad es que es un báculo de 2 toneladas. Sí, sí. ¿No?